¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast que tiene por nombre Punto Medio. Mi nombre es Alejandro Mazar. Tengo el gusto de estar con mi hermano carnal, mi hermano de sangre, Jorge Luis Martínez. Y estamos muy contentos. Estamos muy contentos de que nos estén siguiendo, de que estén comentando por ahí nuestros videos, de que estén comentando por ahí pues la información que les vamos compartiendo con mucho gusto, con mucho cariño. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, como Punto Medio. Nos pueden encontrar en Facebook por ahí también como Punto Medio. Incluso también nos pueden seguir en nuestros canales personales. A mí me encuentran como Alejandro Mazar y pues a Jorge lo encuentran como Jorge Luis Martínez Homeópata. Como quiera les vamos a poner ahí en las descripciones, les vamos a poner cómo nos encuentran en todas nuestras plataformas. Jorge Luis, carnal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, carnal? Muy buenas noches. Bueno, ahorita es de noche, no sé en el horario que cada quien nos escuche, pero ahorita estamos grabando de noche. Y es un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo y estar contigo, platicando. Siempre es grato la compañía, tu compañía. Así que bueno, pues listos para iniciar este nuevo episodio. Oye, fantástico, ¿verdad? Porque es el episodio número 3. Episodio número 3. Sí, ya afortunadamente hemos tenido la posibilidad de coincidir y la posibilidad de estar platicando de temas interesantes. Y el día de hoy pues no es la excepción. De pronto hemos elegido pues para todas las personas, ¿verdad?, el tema de la ansiedad. Y es que se vuelve bien interesante esta parte porque de alguna forma resulta, y a mí me ha tocado mirar, en los últimos años he visto como un incremento muy grande en cuestiones de ansiedad. Por ejemplo, en mi caso, luego me llegan muchos pacientes con problemas, con situaciones de ansiedad, y creo que es un compromiso también como, en mi caso como terapeuta, pues bueno, la preparación para poder abordar, para poder acompañar pues a todas las personas que lo necesitan, ¿no? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, carnal, por ejemplo, en tu caso? Fíjate, venimos saliendo de una pandemia, cambió durante algunos meses nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con otras personas, exacto. Entonces, las necesidades que anteriormente se cumplían, una vez que llega la pandemia, pues ya no se cumplen igual. Las personas tienen que cambiar su estilo de vida y esto definitivamente creo que nosotros lo vemos constantemente con nuestros pacientes. Viene el tema de la ansiedad. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que como anillo al dedo, el día de hoy queda este tema, el tema de la ansiedad. Totalmente, totalmente. Y yo creo que tenemos que ir definiendo la ansiedad. Fíjate que, pues de pronto considero y observo también que luego pueden existir muchas discrepancias en este tipo de temas, Claro. ¿no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué no es la ansiedad? ¿Cuándo estoy sintiendo los síntomas? ¿Cuándo no los estoy sintiendo? Pueden haber muchas situaciones como complejas que al final de cuentas pues podemos ir descubriendo por ahí, por ejemplo, que la ansiedad tiene que ver de alguna forma con una sensación. Vamos a pensarlo así. Primero podemos estar viendo la parte del estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cuerpo se estresa el cuerpo, se estresa la mente. Por ejemplo, ya tú lo comentarás, qué alimentos, qué situaciones, qué cosas van estresando, pero por ejemplo, a nivel psicológico, se va estresando la mente y tiene que ver con los pensamientos que hay dentro de nosotros, con cómo afrontamos y cómo encaramos las circunstancias, las situaciones. Y si le empezamos a dar mucha fuerza al estrés, ahí es donde ya se empieza a generar esta parte o esta situación llamada ansiedad a través de situaciones más complejas. Por ejemplo, en tu caso, carnal, para seguir con la parte del estrés, ¿qué aspectos van como generando esta situación asociada con el estrés? Yo veo que el ritmo de vida actual
cada vez es más estresante. Empezando por el tema económico, ¿verdad? Creo que lo hemos visto todos. Cada vez todo cuesta más. Los salarios pues van aumentando muy poquito realmente. Entonces la parte económica es un factor de estrés. Dependiendo en qué parte de la República vivamos, pero creo que ya es un problema que se ha generalizado, pues hay mucha inseguridad. Las enfermedades, los problemas familiares, todo esto que se vuelve cada día más complejo, estresa mucho al organismo y en definitiva da como resultado este problema de ansiedad. Entonces considero que sí, definitivamente, todo aquello que nos estresa y este ritmo de vida tan estresante, tan acelerado, tan cambiante, porque también vemos que todo va cambiando más rápido de lo que podemos imaginar, pues acaba rebasando, por decirlo de alguna forma, el aparato psíquico, la mente de las personas y acabando generando este tipo de trastornos. Sí, totalmente. Y dices muy bien cómo hay aspectos que de alguna manera van estresando nuestro cuerpo, las distintas circunstancias. Y aquí entra también pues esta parte, ¿no? De que cuando no tenemos hábitos, a lo mejor también positivos, hábitos que de alguna manera nos puedan permitir, por ejemplo, pues bajarle unas revoluciones a la vida, ¿verdad? De pronto vivimos y entonces imagínate que vivimos una situación estresante en el trabajo. Salimos del trabajo y nos vamos, pero manejando como si nos fuera persiguiendo a alguien, ¿verdad? Vamos rápido. Entonces, nuestros sentidos se agudizan, la energía del estrés se sigue activando, ¿verdad? Para que podamos llegar a nuestro destino. Imagínate que llegamos a casa, nos peleamos con la esposa, el esposo, nuevamente más estrés. Entonces, al final dormimos y al día siguiente otra vez a trabajar. En el dormir, pues más o menos, ¿verdad? Alcanzamos a relajarnos un poquito, pero a veces no tanto. Al día siguiente otra vez vamos al trabajo y lo mismo por mucho tiempo, por muchos meses, por muchos años, de estrés en estrés en estrés, hasta que finalmente se va generando esta parte de ansiedad. Y creo que lo platicaste de una forma pues realmente favorable, ¿no? Porque imagínate, vas en el tráfico, vas en el camino a casa y aparte hay tráfico. Llegas a tu casa, los problemas, como lo comentaste, llega la hora de dormir. ¿Cuánta gente no puede dormir, carnal? ¿Cuánta gente batalla para conciliar el sueño? Porque no pueden dejar de preocuparse, no pueden dejar de estar alertas. Aquí yo a veces platico, no sé tú qué opines, pero yo a veces comento para las personas que tienen problemas de insomnio, que definitivamente está muy relacionado con el estrés. Yo a veces le digo a las personas, en la antigüedad, cuando los seres humanos vivían en cavernas, en chozas, y que estaban expuestos a peligros de bestias, de animales, unos dormían y había siempre alguien que vigilaba. Siempre había alguien que estaba atento, que estaba cuidando, que no pasara ningún peligro, que no llegara alguien más a violentar o que no llegara alguna bestia o algún animal. Entonces, ese que estaba atento, pues obviamente por estar atento no puedes dormir. Y el que está descansando, pues descansa porque sabe que alguien está atento y que está viendo que no se acerque ningún peligro. Entonces, hoy en día muchas personas batallan para dormir porque están en ese estado de alerta. Están al pendiente ¿de qué? De los hijos, están al pendiente de lo económico, están al pendiente de la pareja, de los padres, de los hermanos. Se agarran los problemas de todo el mundo y estamos alerta, esperando que no pase nada malo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues no podemos dormir. Entonces, definitivamente, todas estas situaciones que ahorita empezamos a comentar, el no saber soltar, el no saber desconectarse o engancharse con todo esto, definitivamente afecta y va causando mucho estrés y este problema que ahorita estamos tratando de comentar, que es la ansiedad. Porque, como bien lo comentabas al principio, el estrés, que es una palabra que hoy está muy de moda,
provoca o causa definitivamente ansiedad. Sí, sí, y como dices bien, ¿no? Tiene mucho que ver con esta parte y me encanta porque aquí podemos de alguna manera, por ejemplo, ir observando nuestros hábitos, ir observando qué es lo que hacemos durante el día, ir observando cierto tipo de circunstancias, porque dices, estamos alerta, pero a veces estamos alerta por lo que sucede en casa, por los hijos, etcétera. Por Pero todo. otras veces también estamos alerta por todo, ¿no? Pero otras veces también estamos alerta por el tema del celular. Exacto. Si me dieron like, si me comentaron, si no. Y entonces, antes de dormir, luego tenemos el hábito de estar en el celular y esto también va provocando una hiperactividad cerebral en donde nuestro cerebro todo el tiempo está tomando decisiones, todo el tiempo está experimentando incluso también emociones, sentimientos, pensamientos. No sé, se me ocurre que surgen muchas cosas, Claro. porque luego podemos ver alguna fotografía y decimos, ah, mira, qué feliz se ve el compadre, qué feliz se ve la comadre. No, hombre, si yo no tengo la oportunidad de hacer esto, de hacer aquello. Y eso también, por supuesto, nos va provocando sensaciones de malestar, Claro. sensaciones de comparación y muchas otras cosas más de hábitos que a veces hacemos, llevamos a cabo, pero a veces no los aceptamos, no los decimos, y tenerlo guardado, tenerlo callado, finalmente llega un punto en donde estas sensaciones explotan Así dentro de es, nosotros definitivamente. y se traduce, claro, carnal, se traduce en ¿qué? En ansiedad, ¿no? Correcto. En esa distorsión mental y en esas sensaciones también complejas que luego podemos ir experimentando, ¿no? Hay muchos autores, fíjate, ahorita tratando ya de aterrizar un poquito esto que comentamos, hay muchos autores que le dan una definición a la palabra ansiedad o a lo que es tener o sentir la ansiedad. Y muchos llegan al punto o llegan a la conclusión de que tener ansiedad es un problema o es un trastorno que se acompaña de cuestiones mentales, de cuestiones emocionales, pero también físicas. Entonces hay una conexión entre la mente, entre la parte emocional, que también la regula en parte nuestro cerebro, y esto genera una cascada de movimientos a nivel fisiológico, a nivel orgánico, en nuestra estructura. Entonces, la ansiedad viene a ser un estado de zozobra, un estado de angustia, que es casi sinónimo la palabra angustia y la palabra ansiedad, por algo que en ocasiones puede tenerse claro, pero en ocasiones no está claro. Hay muchas personas que padecen este trastorno de ansiedad y no tienen la más remota idea de qué es lo que lo está provocando. Y por ahí hay autores, carnal, que señalan que este problema de ansiedad se desencadena en algunas ocasiones porque mi organismo tiene una necesidad y no la puede cumplir. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Yo quiero ir al baño, vamos a pensar, quiero ir al baño, quiero orinar, pero resulta que estoy en el tráfico y no puedo satisfacer esa necesidad. Estoy atorado en el tráfico, híjole, empiezo a sudar, el corazón empieza a bombear sangre más rápido, la pupila se dilata tratando de encontrar algún lugar, alguna gasolinera en donde yo pueda cumplir mi necesidad, pero al no haber algo cercano, se trunca mi capacidad de cumplir esa necesidad y surge la ansiedad. Y eso que ocurre a nivel de mi mente, a nivel de mi cuerpo, me obliga a buscar la manera de encontrar un lugar. Entonces veo una gasolinera, me meto entre los coches, llego rapidísimo, busco la zona del baño, si no hay, pregunto. Si logro satisfacer mi necesidad, baja completamente la ansiedad porque ya logré cumplir con este objetivo. Entonces, cuando esta ansiedad está presente y está aumentada, dicen estos autores, es porque no logra satisfacer esa necesidad,
Por lo tanto, esas reacciones físicas, esas cuestiones mentales prevalecen, continúan. Por ejemplo, quizá en ese trayecto yo iba pensando, ¿y si no encuentro ningún lugar? ¿Y qué tal si esta necesidad sigue aumentando? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, finalmente encuentro, logro satisfacer, pero la persona que tiene el trastorno no satisface, no logra concluir con esa necesidad. Claro, totalmente. Y es que, por ejemplo, como bien dices, viendo esta parte interesante de la ansiedad, por ejemplo, un trastorno tiene que ver con una distorsión en la conducta. O sea, cuando ya mi conducta se va distorsionando y va desencadenando reacciones, pensamientos, acciones, actitudes complicados que me permiten o no me permiten de alguna manera a lo mejor tener esa habilidad, ¿no? O sea, voy en el tráfico, pienso, y si no encuentro esto, y si no encuentro aquello, además empiezo a sentir que el corazón late. Ya veremos los síntomas, pero empiezo a sentir que el corazón late, presión en el pecho, empiezo a sudar frío y entonces esto me provoca más pensamientos negativos que se van volviendo también bien interesantes, ¿no? El poder enfrentarlos y adaptarme, por supuesto, también a esa situación que resulta compleja, que resulta difícil. Y por ejemplo, en esta parte de la necesidad me llama mucho la atención algo, porque también vamos desarrollando un tipo de pensamiento. Vamos desarrollando un tipo de pensamiento, cada uno de nosotros son pensamientos con los que nos vamos sintiendo más afines. Están los optimistas, están pensamientos catastróficos, etcétera, ¿no? El optimista va a ir ahí en el coche y va a decir, no, hombre, ahorita encuentro uno. De que lo encuentro, ¿no? Y entonces también esta sensación de optimismo pues le lleva probablemente también disminuir un poquito la tensión, el malestar. La persona que a lo mejor va pensando de manera catastrófica dice, no, ya valí, ¿no? O sea, no voy a encontrar algo, me voy a enfermar del riñón, ¿qué me va a pasar? Etcétera. Entonces, de acuerdo a estos pensamientos o a estos tipos de pensamiento, podemos decir, ok, esa es una necesidad real. Pero también, ¿qué pasa? Y esto surge mucho en la parte de la ansiedad, cuando la necesidad a lo mejor es imaginaria, cuando la necesidad a lo mejor no existe, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde las necesidades básicas, una necesidad básica es aquello que de alguna manera te necesita o necesitas cubrir para sobrevivir, ¿no? O sea, una necesidad tiene que ver con esta parte que tú necesitas para vivir, pero vamos a pensarlo así, cuando de pronto a lo mejor tenemos el gusto y a veces hasta cierto punto un poquito de adicción, pues por el pancito, ¿verdad? Por el pastelito. Empezamos también a crear, a pensar esa necesidad y si es que es una necesidad para mí y entonces el cuerpo se empieza a estresar porque no logra tenerlo. Y entonces empiezan a tener pensamientos, etcétera, etcétera. Y esto también se vuelve bien complejo. Claro, ¿no? Así es. Y aquí tocas un punto interesante, ¿no? Porque ya nos podemos ir a la ansiedad por comer. Hay personas que cuando tienen todas estas sensaciones, que hace ratito comentábamos, tanto a nivel del pensamiento como a nivel del cuerpo, una manera de regularlo es comiendo. Y como tú bien lo comentaste, que se me hizo muy interesante, puede ser algo aprendido. No lo estoy tal cual asegurando, pero hay una posibilidad grande que pueda ser algo aprendido. Y que quizá en nuestra familia ese hábito también estuviera durante mucho tiempo presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay alguna situación o hay situaciones que me generan estrés, necesidades que no se pueden cumplir, muchas, ¿verdad? Que no podemos resolver, que no podemos entender, que no podemos descifrar. Se disparan estos mecanismos que hace ratito comentábamos y la persona, para tratar de aliviar esta condición, pues busca un panecito, busca algún dulce, alguna galleta, cacahuates. En ocasiones hasta el alcohol puede ser parte.
el alcohol, el cigarro, para tratar de calmar eso que se siente. Pero ahorita que lo comentamos, carnal, esto que se siente realmente con ese alimento o con esa bebida solo se calma de manera momentánea. Podríamos decir, únicamente es un paliativo, porque el problema no se ha resuelto. Aquella necesidad que provocaba esto que se siente sigue estando ahí presente. Entonces, está la ansiedad por comer, y el comer no resuelve, aunque aparentemente lo haga. Solo te da la sensación de que por momentos puedes estar tranquilo, pero en el fondo sigue estando la problemática. Claro, totalmente. Y en esta parte podemos ver diferentes aristas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes lo observan desde la parte de llenar, ¿no? De ir llenando a nivel emocional a través de la comida. Por ejemplo, la comida, pudiéramos pensarla, la comida nos conecta con la vida. La comida de alguna manera nos hace sentir vivos. Es el alimento que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Entonces, cuando de alguna manera intentamos a lo mejor también esta parte del alimento, pues es una forma interna a lo mejor de conectarnos con la vida, a lo mejor de buscar esta parte de sentir ese amor, ¿no? Claro. Que probablemente en alguna etapa de nuestra vida no tuvimos, que no sentimos a lo mejor esa conexión. ¿Cuál es nuestra primera conexión de pronto con la vida? Bueno, pues nuestras figuras objetales, ¿no? Papá, mamá. Y entonces es importante revisar también por ahí cómo está mi relación con ellos, no tanto en el pasado, o incluso se puede revisar en el pasado, pero por supuesto también en el presente, revisar cómo está por ahí todo eso y a partir de ahí ir observando, porque tú dices algo bien interesante, carnal. Dices que de alguna forma tengo ansiedad por comer, ¿cómo satisface un momento, pero después vuelve a regresar la ansiedad? Y aquí es donde a mí me surge siempre una reflexión que considero puede aportar y ayudar mucho en el tema de la ansiedad, que tiene que ver con esta parte de que la ansiedad es nuestra amiga. La ansiedad viene, sí, la ansiedad viene, la ansiedad llega, te sacude, ¿no? Pero viene al final de cuentas a traerte un mensaje. Y aquí el punto es poder preguntar, poder imaginar qué me querrá decir la ansiedad, por qué con base a suplir o con base a llevar a cabo esta necesidad, finalmente no se va, finalmente continúa. Y yo digo que la ansiedad es como de esos amigos que nos hablan con la verdad. Es como de esos amigos que finalmente, pues a veces nos dicen no lo que queremos escuchar, sino nos dicen lo que necesitamos oír. Entonces viene la ansiedad y nos dice, oye, estás dejando de disfrutar tu vida. Exacto. Estás dejando de vivir. Oye, tu relación, no lo sé, de familia, de pareja, está caótica. Entonces necesitas de alguna manera a lo mejor solucionar. Entonces viene y como no entendemos, diría por ahí algunas personas, por las buenas, Exacto, pues viene y nos sacude, ¿no? De una manera complicada, por las malas, de una manera difícil, por las malas, porque las sensaciones, por las malas, sí. Claro, sí, fíjate que bien interesante el trasfondo de todo esto que estamos comentando, porque efectivamente es una sacudida, es un mensaje, si tú quieres verlo de esta forma, es un jalar las orejas, porque hay una necesidad que ahí está y no logras satisfacer. Y finalmente no estás teniendo los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué nos toca a cada uno? Capacitarnos, desarrollarnos, aprender a enfrentar tanto las situaciones buenas o agradables, que no son las únicas que hay en la vida, sino también aprender a enfrentar las situaciones negativas o las situaciones adversas. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, creo que la ansiedad nos llega a sacudir y el punto es, ¿qué vamos a hacer con ello? Claro, totalmente. Y fíjate también, se me viene ahorita algo bien interesante
que proponen, por ejemplo, las neurociencias, que tiene que ver con esta cuestión en donde cada acción que nosotros realizamos de alguna forma va generando conexiones neuronales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros de alguna manera repetimos la misma acción o repetimos muchas veces ciertas acciones con ciertas características, con ciertas formas, se sigue de alguna manera generando esa misma como conexión neuronal, se va fortaleciendo. Y ellos comentan, llega un punto en donde repetimos tanto las cosas que esa conexión que ya habíamos creado se va como engrosando. Y al irse engrosando, dicen ellos, no hay nada que la pueda de alguna manera como quitar. Lo único que comentan ellos que podemos hacer es crear nuevas acciones a través de la voluntad para generar nuevas conexiones neuronales y con base a ir generando nuevas conexiones neuronales, ir engrosando e ir fortaleciendo estas nuevas aristas y situaciones en nuestra mente, que esta otra parte que ya habíamos creado, pues se vaya de alguna manera desengrosando, se vaya de alguna manera, a lo mejor va ganando como más la otra parte. Entonces, esto me parece bien interesante porque aquí podemos, por ejemplo, empezar a pensar qué acciones estamos de alguna manera generando o estamos realizando que nos llevan finalmente a ir creando estas conexiones que en algún momento, sin darnos cuenta, nos van a seguir haciendo que llevemos a cabo ciertas acciones. Ahorita que estás comentando esto, yo tengo ahorita la experiencia de ser papá. Llevo 7 meses siendo papá. Y fíjate que al principio el bebé se enferma y efectivamente uno se preocupa mucho porque no le entiendes, no se expresa, no te puede decir me duele aquí, me duele allá, no sabemos qué es lo que está ocurriendo ni la magnitud, porque el bebé se expresa a que lo escuche toda la cuadra. Y yo me daba cuenta que, como tú ahorita lo comentas, yo estaba actuando de esa forma. Me preocupaba, me angustiaba y al final 2-3 días y bebé estaba bien. Me daba cuenta que volvía a ocurrir esta situación y mi mente y mi forma de razonar era volverme a preocupar. Hasta que luego empecé a hilar y dije, si después de 2 o 3 días mi bebé de todas formas se recupera, está mejor, ¿por qué no empiezo a confiar un poquito más? ¿Por qué no empiezo a actuar ahora de una manera distinta? Y muy probablemente, si tanto yo como mamá estamos tranquilos, pues el bebé también está tranquilo. El organismo funciona mejor. Se recupera más rápido, pero yo también gano en aprender a reaccionar en futuras ocasiones. Porque como tú bien lo dices, nuestro cerebro va generando un aprendizaje. Va generando una conexión neuronal y si yo la refuerzo y la refuerzo y la refuerzo, seguramente mi bebé llegue un momento en que ya no esté tan bebé, tenga 15, 20, 30, 50 años y yo me preocupe de esa forma, creyendo que le está ocurriendo lo peor y que no se va a poder recuperar. Claro. Así que, Alejandro, completamente de acuerdo contigo, nosotros vamos creando aprendizajes y los vamos reforzando, pero también tenemos la oportunidad de cambiarlos y de crear nuevos aprendizajes que nos ayuden a estar más tranquilos, que yo pudiera decir, no sé qué opines tú, creo que la tranquilidad es lo contrario a la ansiedad. Sí, me encanta. La tranquilidad, la serenidad. Por ejemplo, a veces la gente me encanta porque me dice, ¿y qué hago cuando no tengo nada que hacer? Claro. ¿No? Y entonces, de pronto a mí me encanta porque les digo, oye, pues si no tienes algo que hacer,
pues a lo mejor practica en fortalecer tus niveles de relajación. Eso es algo que hacer. Practica en fortalecer tus niveles de serenidad. Y entonces, como bien dices, al hacer esto, vamos creando nuevos... Lo aprendo. Claro, lo voy aprendiendo, lo voy de alguna manera haciendo mío, y cuando vivo circunstancias, situaciones complejas, esa relajación, esa serenidad me ayuda a un principio que considero es muy clave en esto de la ansiedad, que tiene que ver con la adaptación. Si estoy relajado, tengo más posibilidades de adaptarme. Si estoy sereno, tengo más posibilidades de tomarme un momento y de alguna manera saber qué hacer, o mínimo si no sé qué hacer, pues de pronto pensar, pues no sé qué hacer, pero lo resolveré. No sé qué hacer en este momento, pero de alguna manera voy a salir adelante de esta situación. Sí, por supuesto. Y fíjate que ahorita que tocas ese tema de que la gente no tiene qué hacer, he escuchado en muchos lados de que ahorita hay mucho que hacer. Claro. En el sentido del celular, ¿eh? No, pero no creas que en un sentido constructivo. Ahora la gente todo el tiempo tiene algo que hacer, porque si no tengo que hacer, está mi celular. Y es cuestión que yo le empiece a mover y a ver una historia, a ver alguna otra cosa, como lo hablábamos un poquito al principio, ¿no? Entonces, vale mucho la pena esto que ahorita estamos señalando, el no tener que hacer y únicamente voltear a ver el celular pudiera estarse convirtiendo ahorita en un motivo de ansiedad. Sí. ¿Por qué no mejor aprender a estar tranquilos? ¿Por qué no aprender a cuidar más nuestra salud? A enterarnos de cosas que nos puedan ayudar y no lo contrario. Entonces, sí, hoy en día no tenemos tantos espacios muertos como antes, porque siempre hay un programa, siempre hay algo en el celular, alguna noticia, y eso para el cerebro es muy gratificante, por eso todo el tiempo nos ocupamos ahí. Pero concuerdo mucho con lo que dices ahorita, carnal. En lugar de creer que no tener nada que hacer es motivo para irnos al celular, motivo de ponernos a ver la tele, creo que vale mucho la pena tratar de buscar formas de cómo aprender a conectar más conmigo, escuchar mis pensamientos, conocerme más, ya que esto me puede ayudar. Creo que es una palabra clave y me gustaría que más adelante ahondáramos un poquito más en ese tema. Entre más adaptable soy, menos ansiedad hay y más sano puedo estar. Siento que necesitamos también como mirar esta parte de lo placentero, ¿sí? Porque de alguna forma cada uno de nosotros, considero que a lo largo de nuestra vida vamos creando como circunstancias placenteras. Y entonces de pronto no tengo que hacer, entre comillas, ¿verdad? Y entonces tengo la posibilidad de hacer dos cosas. Como bien dices, la primera, ver el celular. La fácil. La segunda, pensemos, la fácil, por supuesto, ¿no? La segunda, a lo mejor, no sé, leer un libro, no lo sé, a lo mejor respirar, meditar, no sé, hacer una bitácora de pensamientos, vaciarlos a una hoja, a lo mejor para mirar, pues cómo anda mi mente, ¿verdad? Empezar como a llevar un poco la atención hacia allá. Pero como bien dijiste, carnal, vamos en ocasiones guiándonos por el placer. Nos vamos por la fácil. Y la placentera finalmente, pues a lo mejor es ver el celular, ¿no? Hay un autor por ahí muy interesante que de alguna manera propone esto y él dice, está bien la parte del placer, pero no abuses del placer. Porque si abusamos del placer, pues el placer de alguna manera, él comenta, es efímero. Te va a generar una sensación de bienestar, sí, pero se va a disminuir, se va a deshacer rápido. Una vez que viene esta parte en donde se deshace esta sensación de bienestar, entramos como en un proceso de abstinencia, porque ya no tenemos esa sensación, ¿no? Este proceso de abstinencia provoca de alguna manera ansiedad
Y al sentir ansiedad, como es una sensación incómoda, como es una sensación que normalmente no nos gusta, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos alguna otra situación placentera y entonces seguimos viviendo día con día este círculo. Y entonces, ¿qué es lo que pudiéramos proponer en esta parte, no? Buscar también la parte de gratificaciones. La gratificación que va generando tiene que ver con un esfuerzo. Por ejemplo, pintar te requiere un esfuerzo, ¿no? Aprender un instrumento te requiere un esfuerzo. Mejorar la relación con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, te requiere un esfuerzo. No sé, salir a tomar un helado, salir a algún lado con alguien que tienes tiempo de no ver, te provoca también ese esfuerzo. En el placer no tenemos que hacer nada para obtener como la ganancia. En la gratificación necesitamos aplicar de nuestro esfuerzo para que de alguna manera podamos obtener esta gratificación o este beneficio. Y aquí el punto es también podernos preguntar, ¿por dónde me voy más? ¿Por dónde me inclino más? ¿Por el placer? ¿Por el esfuerzo? Y con esto está bien la parte del placer, ¿no? Pero hay que equilibrarla, no sé, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esto, carnal? Fíjate, es bien importante, ahorita que comentas el placer, me gustaría decir que todo lo que ocurre en las redes sociales, todo lo que ocurre en el internet, ahorita que señalas del placer, está desarrollado por personas que generan algoritmos que nos van conociendo. Entonces, vas deslizándote ahí en tu celular, vas viendo las noticias y de pronto te sale algo que te anuncia algún vendedor que tú puedes querer. En ese momento te crean una necesidad y tú lo ves y tu cuerpo se prepara para luchar y obtener eso, o dice ahorita no lo puedo tener y se prepara para lo contrario, alejarse de él o huir. Esto va generando placer porque nuestro cerebro libera ciertos neurotransmisores que nos dan esa sensación de placer, de bienestar, de adrenalina. Y el cuerpo produce adrenalina, noradrenalina, cortisol, que son todos los elementos del estrés que en este caso se vuelven placenteros. Y luego ya te mostró algo que quieres y que no lo tienes y ahí está. Te entra esa lucha de lo quiero, no lo puedo, pero a lo mejor voy a tratar de resolver esta necesidad. Luego ves a tu compadre o a tu comadre que se fueron de vacaciones y tú no te has ido de vacaciones. Vuelve otra vez esa cuestión. Y luego ves algo que te irrita o te molesta y suben todos estos niveles nuevamente. Entonces, quienes desarrollan todo este contenido que nosotros vemos en internet conocen perfectamente cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestra mente. Y nos van a dar todas esas pildoritas que requerimos para experimentar ese placer que tú comentas y que de alguna manera vayamos generando una adicción, porque es lo mismo que generan el alcohol, las drogas, es lo mismo que va a producir en nuestro cuerpo. El detalle es que como yo me estoy emocionando constantemente y mi cuerpo está produciendo cortisol y otros elementos, baja mi digestión, baja mi sistema inmunológico, mi cuerpo entra en un estado de disfunción porque esto se vuelve permanente todo el tiempo, todo el día. Digo, hay personas que, ya ves que ahorita nuestros celulares nos dicen cuánto tiempo duramos en pantalla. No quiero ni imaginar cuánto tiempo podemos llegar a pasar, horas, ¿verdad? Horas y horas. Claro. Entonces, constantemente estamos activando estos mecanismos que generan estrés, que producen ansiedad y que alteran el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y empieza a desarrollar muchas cuestiones dentro de este tema de la ansiedad. Porque hay otro término que creo que también se ha puesto muy de moda y que creo que vale la pena mucho que lo toquemos ahorita, que es el tema de la agorafobia. Este problema que yo lo he visto mucho, creo que a raíz también del confinamiento, bueno, desde antes ya estaba, pero creo que se ha potenciado mucho más con todo esto que nos ha tocado vivir. Y en este punto de la agorafobia,
que también hay varios puntos de definición, varios autores que lo definen de diferentes maneras, pero pudiéramos simplificarlo de alguna manera muy sencilla. Es el miedo que tiene una persona a que le ocurra algo en un cierto lugar y que no pueda hacer algo para ponerse a salvo. Por ahí va un poquito este tema de la agorafobia. No sé cómo lo veas tú, carnal. ¿Te gustaría que sigamos platicando por ahí? Sí, me encanta porque fíjate que sucede mucho. O sea, va sucediendo demasiado, como tú bien dices, con el COVID. Siento yo también que se potencia, ¿verdad? Sin embargo, es algo que ya ha existido desde hace mucho tiempo. Y luego los niños empiezan a experimentar mucho esto en las escuelas. Porque primero, probablemente, pues con el COVID, 2 años estuvieron casi a lo mejor de forma virtual. Y luego de repente vamos a la escuela y pues ya no sé cómo convivir. O ya los que antes eran mis amigos, ahora no. Y entonces esta sensación de estar ahí lleno de gente, incluso rodeado de tantas personas, pues me va provocando esta situación de malestar. Y aquí hay un punto bien interesante, carnal, porque de alguna forma tenemos una tendencia muy grande a evadir situaciones incómodas, a evadir situaciones que no me agradan. Entonces, aquí se vuelve bien complicado esto, porque a veces tiendo a través de la evasión, no quiero salir, no quiero ir, no quiero hacer esto, a través de la evasión tiendo a ignorar a la ansiedad. Pero cuando ignoro a la ansiedad, esta viene con más fuerza o llega con más fuerza, porque acuérdense, es como ese amigo que te dice las cosas como son. Como la estoy evadiendo, como no quiero a lo mejor adaptarme, ¿no? Como no quiero a lo mejor buscar acciones distintas sin alejarme, ¿verdad? Sino estando ahí en esa situación incómoda, viene la ansiedad, me sacude con más fuerza, porque si la evado, si la ignoro, estoy dejando de vivir. Y el cuerpo está diseñado Y estás para... reforzando, ¿no?, el mismo patrón. Estoy reforzando el mismo patrón y el cuerpo está diseñado para vivir. O sea, el cuerpo quiere vivir. Y si entonces yo refuerzo ese patrón y entonces voy dejando de vivir al dejar de socializar, ¿verdad? De alguna forma también es donde viene la ansiedad con mucha más fuerza y esto se ve muy complicado. Claro, definitivamente, y más porque en ocasiones cuando está este tipo de trastornos y las personas tienen una sintomatología en donde creen que van a sufrir un infarto porque el corazón se acelera, la respiración se agita, entonces da mucho de que personas en esta condición, uno, no quieran salir a lugares solos porque crean que les pueda dar este tipo de malestares, se puedan infartar, y quién los va a ayudar. Y en ocasiones no solo dejan de ir a lugares, en ocasiones también esto se puede presentar, por ejemplo, en la noche, y son personas que salen corriendo a un hospital, Llegan y ya los médicos inmediatamente revisan, observan los signos, todo, y le dicen a la persona, es que no tiene nada, solamente es ansiedad. Sí. Entonces todo esto va haciendo que la persona se aísle. Y aquí es muy importante que entre los mismos familiares estén al pendientes, sirvan como esa red de apoyo, que creo que lo platicamos en el episodio anterior. Y si alguien en la familia tiene esto, hay que ayudarle. O hay que invitarle a que busque ayuda, porque de lo contrario, como tú lo dices, esto no se quita solo. No es algo que conforme vaya pasando el tiempo, la persona vaya experimentando cada vez menos. No. Se ocupa la ayuda de profesionales, que en este caso creo yo podemos ayudar muchísimo, tanto con la psicoterapia, podemos ayudar muchísimo con la homeopatía para superar este tipo de trastornos. Porque llega un punto donde la persona evita hacer muchas situaciones porque cree que puede morir. Pero fíjate, qué interesante. Tengo tanto miedo de morir que me privo de todo y finalmente dejo de vivir. Y aquí vale mucho la pena poder
darme cuenta que la ansiedad está llegando justamente para eso, ¿no? Y a lo mejor a veces tengo que hacer una pausa, como tú dices, con profesionales, ¿no? También como para ir observando, ir analizando, ir haciendo esta parte de psicoterapia, ir haciendo esta parte también, por ejemplo, en la cuestión médica del apoyo, que me permita también autoconocerme, que me permita también autoobservarme y con base a la autoobservación también poder ir viendo por qué me cuesta tanto trabajo. A veces, por ejemplo, puede ser por esta cuestión de morir. A veces puede ser también porque, por ejemplo, porque no me siento a gusto con mi cuerpo, ¿no? O sea, me provoca tanta incomodidad que me miren, que me vean, porque tengo una percepción probablemente también distinta, distorsionada, a lo mejor también de mí. Me ha tocado, por ejemplo, situaciones complejas en ese tipo de elementos en donde vale mucho la pena poder mirar, poder observar para que pues podamos ir resolviendo. Y algo que dijiste que me encantó mucho, que tiene que ver con la parte de la familia, o sea, el apoyo, porque a veces también en esta parte de la familia, a veces podemos rayar un poquito en la crueldad. No tienes nada, te pasa nada. Y sí, O o así sea, es, ¿no? Así sí, es esta persona. ándale. Así es esa persona. No le hagas caso. Ahorita se le pasa. Pero, o sea, sí, por ejemplo, en terapia, vamos apoyando a fortalecer. Y conforme vamos apoyando a fortalecer, la persona va dando pasitos, ¿no? Y cada pasito le va llenando de mayor fortaleza, de mayor confianza, de mayor seguridad. Oye, ya llegué hasta aquí. Y entonces a la semana siguiente ya llegué hasta acá. Pero es un proceso paulatino. Y a veces como familia, al no comprender esta situación, podemos aventar, ¿no? Y al aventar, para que la persona finalmente haga eso que le cuesta mucho, pues esto también va provocando pues mucha más ansiedad, hace que no se resuelva el problema, porque tiene que ver con hábitos de pensamiento, tiene que ver con hábitos conductuales, tiene que ver incluso con situaciones del pasado no resueltas, tiene que ver con tantas cosas que no hemos expresado, ¿no? Tantas cosas que queremos decir y por miedo también lo vamos callando. Entonces tiene que ver con muchos factores que finalmente se tienen que ir sanando y se tienen que ir resolviendo. Y yo agregaría algo, ¿eh? Porque en ocasiones la persona empieza a avanzar, la persona empieza a animarse, genera aprendizajes distintos y la familia le jala. Y la familia vuelve a reforzar esa inseguridad, ese miedo, ese puede pasar algo. Y ahí es donde nos damos cuenta, esto se aprende de alguna forma. Y muchos de nuestros aprendizajes vienen de las personas que nos rodean. Entonces, qué importante es que si nos damos cuenta que alguien en nuestra familia padece esta situación, quizá no sea el único que necesite ayuda, porque finalmente estamos dentro de un entorno que produce este tipo de situaciones, que jalamos para que se vuelvan a repetir. Y sería muy bueno que todos pudieran empezar a hacer este entrenamiento, como tú lo comentaste al principio y que me gustó mucho, para volver a generar nuevas conexiones, pero que ahora nos refuercen dentro de esta parte de seguridad, dentro de esta parte de confianza. Porque a veces puedo disfrazar mi gran seguridad, o más bien al revés, puedo disfrazar mi miedo con una máscara de mucha seguridad. Y aparentemente yo en mi familia soy bien seguro, cuando en realidad soy bien inseguro y creo gente ansiosa con este tipo de problemas y no nos estamos percatando de ello. Entonces, qué importante es que aquel que decide hacer un trabajo para mejorar en esta condición sea apoyado y no lo contrario. Porque ahí nosotros que queremos que les vaya bien, pues no lo dejamos. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, surge un tema bien interesante porque de alguna forma, por ejemplo, la ansiedad es un proceso
o esta cuestión de sanar la ansiedad es un proceso. Y a veces de forma externa podemos presionar y decir, uy, pues ni te está sirviendo nada, ¿verdad? Sigues igual. Pero pues los pasitos, pues los tenemos que ir dando, y cada persona es diferente, cada organismo responde distinto, cada mente responde diferente. Entonces, de alguna forma, tenemos que ir comprendiendo que es un proceso, tenemos que ir comprendiendo que sanar lleva tiempo, y tenemos que ir comprendiendo también y preguntarnos, en qué he contribuido yo para que, no sé, por ejemplo, mi pareja, mis hijos, mi amigo, esa persona que me rodea, que padece ansiedad, ¿en qué he contribuido yo de alguna manera para que esto sea así? Porque como bien dices, esos pensamientos a veces pues son introyectados, a veces son aprendidos, estas formas de pensar, y aquí viene un esfuerzo que vamos haciendo en ese proceso terapéutico de soltar la mochila y decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es mío. Esto no me había dado cuenta, pero estos pensamientos son de papá, son de mamá, son de tal persona, son de aquí, son de allá. Entonces viene ese proceso de soltar esa mochila tan pesada, de romper el molde del cual ya tengo, y entonces se viene y se gesta pues también todo un proceso de desarrollo, de transformación. Por eso es que siempre le reitero a las personas que tengo la oportunidad de acompañar, siempre les reitero, la ansiedad es tu amiga y te va a ayudar a soltar esa maleta, a romper ese molde, y finalmente podrás en algún momento pues experimentar, ¿verdad? Esa plenitud y esa felicidad que todas las personas merecemos, carnal. Claro. Sí, porque si está ahí, si nuestro cuerpo lo produce es por algo, ¿no? Hay una necesidad que tratas de cumplir, que no lo logras, pero te puedes capacitar para finalmente lograrlo. Fíjate, la agorafobia pareciera que dentro de esto hay un ataque de pánico, porque si la persona se atreve y empieza a sentir todo este malestar, pues pareciera que le está dando un ataque de pánico. Pero podríamos diferenciar este proceso de agorafobia del ataque de pánico, que en el ataque de pánico puede ser que yo no vaya, que yo no me atreva a hacer algo diferente, y aún así llega el problema, aún así llega la molestia. Entonces podríamos decir, en el ataque de pánico no hay una conciencia clara de qué lo está produciendo. Y aquí hay algo bien interesante, porque entre más siente la persona lo que está ocurriendo y más se asusta, los síntomas se agravan. Aunque sea únicamente provocado por ese miedo, por esa ansiedad que está a nivel de la mente, porque nuestro cuerpo libera sustancias, viene la adrenalina, se activa el parasimpático, empieza a bombear más el corazón, siente la persona que se infarta. Al hacerle caso a todas estas sintomatologías que se presentan, se sienten más y se perciben más. Entonces, en este caso, en un ataque de pánico, yo no me doy cuenta qué es lo que me está afectando y me está provocando esta situación, cosa que, por el otro lado, en la agorafobia, la persona sí lo tiene claro. No quiero manejar solo, no quiero ir solo, no quiero ir allá donde hay mucha gente porque puede ocurrir algo malo o me puede pasar algo malo, ¿y qué voy a hacer? Entonces, en el ataque de pánico surge la alerta, pero aparentemente no hay nada. No hay nada alrededor que me lo pueda estar generando. Y fíjate, otra forma, carnal, de experimentar esto que es la ansiedad, pudiera ser el trastorno obsesivo compulsivo. No sé si has escuchado personas, pacientes con esta situación, pero es otra manera en la que la ansiedad se puede manifestar, y sería muy interesante tratar de comprenderlo un poquito y que las personas se puedan dar cuenta de ello y qué implicaciones puede tener en sus vidas. ¿Quieres comentar algo al respecto del trastorno obsesivo compulsivo? Sí. Fíjate que me llama mucho la atención lo que comentas,
incluso por ejemplo, desde antes, ¿no? De esta parte de los ataques de pánico, que son de alguna forma repentinos, ¿no? Que son repentinos y que de alguna forma también pareciera que los ataques de pánico nos raptan la cognición, nos raptan nuestros pensamientos y en ese momento nos cuesta mucho trabajo, pudiéramos pensar casi imposible poder de alguna manera con nuestros pensamientos manejarlos a voluntad. Y entonces, por ejemplo, con esta parte del TOC que tú comentas, pues tiene que ver también con esta cuestión de pensamientos obsesivos, de pensamientos muy repetitivos, de pensamientos muy constantes que pudiéramos pensar, no me invitan, me obligan a hacer rituales, a repetirlos de manera continua, de manera desesperada. A lo mejor, no lo sé, si tengo muchos pensamientos repetitivos respecto al tema de la seguridad, a lo mejor me voy a levantar 20 veces a revisar que la puerta esté completamente cerrada, ¿no? Pero aquí me surge una inquietud y una reflexión muy interesante porque, por ejemplo, el budismo tibetano propone que nuestros pensamientos también son acciones. Y si hace rato estábamos diciendo que las acciones, pues, de alguna manera nos generan aprendizajes, generan conexiones, si ya de forma, al principio probablemente fue voluntaria. O sea, antes de que fuera TOC, a lo mejor de forma voluntaria, estaba muy pendiente con la parte de la seguridad, estaba muy pendiente con la parte de ciertos elementos, pero al irlos pensando de manera voluntaria, esos pensamientos que no veo, que pareciera que son insignificantes, al final de cuentas se volvieron tan fuertes, creamos o vamos creando, o al hacer tan fuertes estos pensamientos, les vamos dando como una identidad, les vamos dando como una fuerza propia que llega a un punto en donde finalmente empiezan de alguna manera a dominarnos, a controlarnos. Y algo con lo que yo trabajo mucho es a través del personaje, ¿no? O sea, poder observar, poder sacar a lo mejor el guión del personaje o de los múltiples personajes que a lo mejor no me doy cuenta que se encuentran dentro de mí. Entonces, ¿cuáles son los guiones que ya tengo preestablecidos, que ya son muy repetitivos? Y poco a poco empezar a renunciar a ese guión. Poco a poco, si el personaje me dice, haz esto, de alguna manera, al principio solo observo, ¿no? Para detectar que fue mecánico, que no fui yo. Y con base a que voy dándome cuenta de esto, puedo ir observando, haciendo modificaciones que son paulatinas y que tiene que ver con todo un proceso de autoconocimiento. Y en esta parte yo le llamo de renuncia, de renunciar, ¿sí? De alguna manera a ir siguiendo estos guiones que nuestra propia mente va consolidando y que al final de cuentas van manejando nuestra propia vida, ¿no? Y yo vuelvo a lo que hace rato comentaba, el entorno, ¿no? Porque la persona aprende, por ejemplo, que las bacterias, que los microorganismos afectan la salud. Y ahora, algo que yo no veo, que no me consta, me empieza a generar un problema. Y empieza ahí esta parte de la obsesión, ¿verdad? Los microorganismos que traigo en la mano, la suciedad que traigo en mi cuerpo, me puede dañar, me puede afectar. Pero realmente no te está afectando, realmente no lo puedes ver, que creo que aquí es donde está la trampa, ¿no? Tú no lo puedes ver, tú no te consta. Porque si los pudiéramos ver, bueno, sería diferente. Pero es más, a lo mejor hasta ese tipo de ideas, con un poco de conocimiento, hasta se podrían refutar un poquito. Pero entonces, ahí está la obsesión. Mis manos están sucias,
porque toqué una mesa, porque toqué una puerta, porque abrí la cerradura de un lugar. Y esa obsesión acaba en una compulsión, que después la compulsión es: me tengo que lavar constantemente las manos, me tengo que tallar muy fuerte mi cuerpo porque está sucio, porque está contaminado. Y hay personas, carnal, personas que nos escuchan, hay gente allá afuera que se lastima tallándose, creyendo que están sucios y que tienen que casi llegar al punto de hacerse daño para decir: ahora sí ya estoy limpio, cuando en realidad, por ejemplo, si vamos al tema de las bacterias, nuestro cuerpo tiene billones de células y tiene cuatrillones de bacterias, y solo el 3% de estas en algún momento nos pueden hacer daño. Y obviamente nos hacen daño si nuestros hábitos no son correctos, pero si nuestros hábitos son correctos, convivimos en perfecta armonía con estos microorganismos. Nuestra flora bacteriana, la flora de nuestros intestinos, cuando somos pequeños, si juegas con la tierra, la vas fortaleciendo. ¿Y qué creen? Esta flora tiene que ver con tu sistema inmunológico. Entre mejor esté tu flora bacteriana, mejor está tu sistema inmunológico. Entonces, ese creer que por eliminar y lavarte las manos todo el tiempo vas a estar mucho mejor, pues no es tan real, pero sí te afecta en algún punto y te vuelve, en lugar de funcional, disfuncional. Y así como esta obsesión, carnal, pues hay muchas, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que estar en la rayita, verdad? Y no pueden permitirse estar chuecos o de una manera distinta, porque esto genera un conflicto. Y lo peor de todo es que esto causa problemas, no solo para la persona, para la familia y para todos los que están alrededor. Incluso, por ejemplo, ahorita que hablas de la obsesión, ¿cuántas veces hoy también por el tema de la hipersexualización, en cuántas veces no nos obsesionamos con nuestro cuerpo? Y entonces, al obsesionarnos con que el cuerpo tiene que lucir de cierta forma, incluso hoy, por ejemplo, en las redes sociales, ¿cuántas personas no suben videos de ejercicios que están súper marcados, ¿no? Y tú ves el video de ejercicio y dices: no, hombre, qué fácil ha de ser sacar cuadritos, qué fácil ha de ser esto, aquello. Pero ya cuando de alguna manera lo empiezas a intentar, te das cuenta que no es tan fácil. A veces, no lo sé, eso ya tú lo dirás, pero a veces supongo que ha de ser genética, ¿no? Hay alguna genética, cierto tipo de cuerpos que a lo mejor sacan cuadritos mucho más rápido, pero aquí en la mente llega un punto en donde me obsesiono y, como dices, tiene que ver también con el entorno. Por ejemplo, la hipersexualización, que tiene que ver con esta parte de resaltar más, ¿no?, los atributos físicos que los atributos internos. Entonces, si desde pequeños me van resaltando más los atributos físicos y por los atributos físicos me siento aceptado, me siento amado, me siento no rechazado, no juzgado, pues entonces va a llegar un punto en donde también esto puede desarrollarse en obsesión, se puede generar una compulsión, y ahí tenemos luego casos de muchachos, de personas que, no sé, de los 7 días de la semana van los 7 al gimnasio, y 3 horas, 4 horas para lograr. Y la alimentación descuidada. Y la alimentación descuidada, por supuesto, porque al final de cuentas necesitan lograr algo que hay en su mente. Pero luego yo lo pienso así: cuando esculpimos, ¿no?, solamente el cuerpo, pues es como si hiciéramos una escultura en mantequilla, ¿no? Porque al final, pues el cuerpo tiende finalmente a irse deteriorando, tiende finalmente a ir cambiando, a ir modificándose. Entonces, tarde o temprano se va a ir derritiendo. Y aquí el punto es poder de alguna manera ir mirando, no lo sé, aspectos distintos, internos, diferentes, pues que me permitan también ir sintiéndome mejor
en cualquier otro ámbito y en cualquier otro aspecto. Por ¿no? supuesto, porque es diferente decir, hago ejercicio por salud, porque quiero que mi cuerpo tenga un buen tono muscular, para que mejore la circulación, para que mejore mi sistema inmunológico, pero ya es distinto, ¿verdad? Al decir, quiero tener un buen cuerpo para que se luzca en todas las fotos, para que la gente lo aprecie y se vuelva popular y viral, como ahorita está este término de moda, mucho con las redes sociales. Y creo que lo más complejo, carnal, pues es que también llega a los niños, ¿no? Y vemos esa hipersexualidad infantil. Que a veces incluso puede desencadenar en problemas alimenticios muy graves, como anorexia, como bulimia. Entonces, es bien importante como ir mirando cómo todo comenzó con el estrés, ¿no? Cómo todo comenzó con un puntito, con un pensamiento, con el entorno, con una palabra que dije de juego, con algo que no me di cuenta, y cómo puede desencadenar de una manera tan grande en situaciones tan complejas. Y digo situaciones, carnal, porque no las hemos abordado todas, porque el tema es súper amplio y desencadena en muchas otras cosas que al final de cuentas la sociedad en la actualidad pues las está sufriendo, ¿no? Las estamos sufriendo en esa perspectiva y en esas situaciones en donde realmente la ansiedad empieza a generar situaciones muy difíciles en casi todos los ámbitos, por ejemplo, de la vida. No hemos hablado del trabajo, que ahí también luego la ansiedad, el estrés terminan desencadenando burnout, muchísimas cosas tan complejas, tan difíciles, que al final de cuentas, pues bueno, podemos ir mejorando si a partir de hoy empezamos a generar poco a poco, por ejemplo, nuevos hábitos, empezamos a generar poco a poco nuevos pensamientos. Por ejemplo, luego a mí me gusta recomendar, si no sabes qué hacer con tus pensamientos, escríbelos, vacíalos en una hoja y los escribes todos en una hoja, y después rompes la hoja. Y mientras vas rompiendo la hoja, a lo mejor puedes ir pensando, suelto estos pensamientos, libero estos pensamientos. Entonces, de alguna forma, podemos poco a poco ir encontrando formas como de ir también como hasta cierto punto que nos ayuden, ¿sí? Y la psicoterapia, por supuesto, por supuesto, buscar profesionales siempre va a ayudar para que podamos resolver todavía mucho más profundo. Por ejemplo, el mindfulness, ¿no? Que viene siendo como esta parte de atención plena, la meditación, la respiración. Hoy por hoy hay muchos grupos donde realizan yoga, donde realizan tai chi, que pueden favorecer. Es bien importante esto, que pueden favorecer, que pueden ayudar, pero siempre y cuando también lo liguemos a un acompañamiento, porque luego a veces salimos más estresados, ¿no? Pues es que todavía no me sale tal postura, es que todavía no puedo hacer tal cosa. Entonces, a veces es importante cuando se requiera. O simplemente es un paliativo, ¿no? O simplemente es un paliativo, por supuesto. Y no se resuelve lo del fondo. Exacto, por eso siempre tiene que estar también esta parte, pues, de buscar ayuda profesional, sobre todo cuando ya se va convirtiendo en una situación en donde me doy cuenta que no puedo solo. Esto es bien importante, porque a veces decimos, carnal, no hombre, yo puedo, no hombre, lo voy a resolver, si antes pude, que no pueda ahorita. Pero a veces en ese yo puedo y no atreverme a pedir ayuda, también de alguna manera podemos ir transgrediendo ciertos límites en donde a veces sea difícil encontrarle un retorno a la ansiedad cuando ya va rozando con un trastorno, cuando ya se va volviendo más compleja dentro de nosotros. Por eso es bien importante pedir ayuda. Claro, por supuesto, cuando ya no podemos seguir siendo funcionales en nuestro día a día, pues ahí es cuando la ansiedad efectivamente ha generado ese trastorno y empieza a coartar nuestro deseo de vivir o nuestras ganas de vivir. Fíjate, carnal, todo problema mental, todo trastorno mental, podríamos decir, trae una ganancia secundaria.
O sea, la persona puede tener más atención cuando tiene este problema de ansiedad, cuando está indefenso. Probablemente la pareja diga, no te preocupes, yo te acompaño, no te preocupes, yo aquí estoy. Entonces, esto también puede estar ligado a una cuestión que no permite que se pueda superar, porque finalmente yo le encuentro sentido, ¿no? Si antes me sentía solo y ahora por sentirme indefenso ya no estoy solo, pues eso también me da una ganancia secundaria. ¿Qué opinas tú de este sentido? ¿Qué ganancias secundarias pudiera haber con este tema de la ansiedad? Pudiera haber, como bien dices, más atención, pudiera haber más cuidado, pudiera haber sobre todo esta parte que también forma parte de las necesidades, ¿no? De las necesidades, por ejemplo, de la pirámide que conocemos de Maslow, en donde está esta parte de sentir amor como una necesidad, ¿no? Y entonces, si no logro tenerlo, a través de ciertos mecanismos de defensa, busco de alguna manera obtener esta situación. Y aquí viene algo bien interesante. Cuando yo de alguna manera satisfago esa necesidad a través de una situación, llega un momento en donde, sin darme cuenta, es como si dijera nuestra mente, ya la hice. O sea, ya la hice, encontré esta fórmula secreta, ¿no? Que tiene que ver con sensaciones, con somatizar incluso, ¿no? Tiene que ver con esta parte de somatizar. Encontré esta fórmula secreta y entonces empezamos a repetir y a repetir y a repetir eso que nos funcionó, pero es extraño. Pero eso que te funcionó, pues en algún momento ya no nos va a funcionar. Y eso que operaba a favor de nosotros, en algún momento ya no va a operar a favor de nosotros. Y aquí tiene que ver también, por ejemplo, con el tema de la preocupación. Por ejemplo, fíjate, a veces, que está muy ligado con la ansiedad, a veces, por ejemplo, podemos decir, oye, no hombre, pues es que tal persona se preocupa mucho por ti. Qué buena persona es, ¿no? Aquí viene una ganancia. Qué buena persona es porque se preocupa mucho por ti, ¿no? Y te marca y está al pendiente y te pide tu ubicación y esto y aquello. La ganancia secundaria es, pues, que digan que soy una buena persona, que al final de cuentas me den más amor y entonces voy fortaleciendo la preocupación porque me funcionó, ¿verdad? Me funcionó y lo sigo haciendo hasta que llega un punto finalmente en donde sí, pues ya se va traduciendo de manera no favorable como ansiedad, como estrés y con todas las connotaciones que ya fuimos hablando, ¿no? Por eso es bien importante revisar esto. Fíjate que cuando se estudia este tema de la ansiedad, la mayoría de los autores señalan que la ansiedad o que el trastorno de ansiedad no se cura, que solo se controla. Yo pudiera señalar, pues realmente no hay que curar, ¿verdad? Porque la ansiedad es parte de, y en muchas ocasiones nos mueve, nos motiva a satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo voy a curar algo que es normal o que es natural dentro del organismo? Por lo tanto, la ansiedad efectivamente no se cura. Pero aquello que vuelve disfuncional a la persona, creo que sí se puede trabajar para que nuevamente el individuo que tiene todas estas sensaciones y no sabe manejar, pues pueda volver a ser poco a poco funcional dentro de su entorno, se pueda volver a adaptar, cumplir con sus necesidades y sentirse bien. ¿Qué opinas al respecto, carnal, de este tema? Que concuerdo contigo porque al final de cuentas, como seres humanos, estamos, como bien decíamos al inicio, en constante cambio, en constante reto. Y esos retos, pues a veces nos hacen temblar los pies, ¿verdad? Esos retos a veces nos provocan que nuestro corazón bombee sangre más rápido para que fluya por todo nuestro cuerpo, oxigene nuestro cerebro y podamos de alguna manera tener, pues probablemente mayores ideas, mayor creatividad y resolver
a lo mejor el reto que estamos por comenzar, que estamos por llevar a cabo. Entonces, a lo mejor esa energía dentro de mí, por supuesto que es buena y por supuesto que no se va a curar. Y como bien dijiste, carnal, no hay por qué curarla. Yo de pronto le llamo a esto los tambores que anuncian una entrada triunfal, ¿no? Claro. Tu corazón latiendo fuerte porque estás a punto de vivir una experiencia pues muy buena, una experiencia fantástica. Entonces, me encanta ese enfoque y posterior a ello, claro que sí, esta otra parte en donde ya hay distorsión mental, eso por supuesto que podemos ir ayudando. Ya cuando hay situaciones de hábitos en nuestras acciones, por supuesto que podemos ir ayudando para que la persona poco a poco pueda ir logrando un mejoramiento y en este mejorar también de alguna manera pueda llegar a un punto en donde la persona sea pues totalmente funcional. Aquí en esta parte no me atrevo a decir la cuestión de curar tampoco. ¿Por qué? Porque luego hay experiencias muy complicadas. Pensemos la muerte, carnal, que de alguna manera a lo mejor me van a generar también sensaciones bien semejantes a la ansiedad. Digo, cada persona lo experimentará de forma distinta, pero a algunas personas sí le va a provocar sensaciones muy semejantes y pudiéramos pensar, está bien que viva el duelo, o sea, está bien que se dé la oportunidad de sentir, está bien que se dé la oportunidad de liberar estas emociones dentro, que si no las sacamos, pues probablemente en el futuro podrá desencadenar ansiedad, podrá desencadenar alguna situación complicada. Claro, y ¿no? que ese es un buen tema, ¿no? Para el futuro, el duelo. Por supuesto que sí. Fíjate, creo que este tema de la ansiedad es muy amplio y pudiéramos seguir hablando y platicando de más ramificaciones dentro de esta misma cuestión. Pero me gustaría, carnal, no sé qué opines, ya ir como llegando a conclusiones, quizá comentarle un poquito a la gente qué pudiera hacer para trabajar con esta cuestión. Por ejemplo, a mí se me ocurre un poquito lo que decía Carl Jung, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, señalaba que cuando llegan estos pensamientos atormentadores o llega esta situación donde sientes que el corazón se sale y todo esto, él decía, si tú luchas con ello, lo estás fortaleciendo. Claro. Le estás dando toda tu atención, lo estás reforzando, como ya lo hemos platicado, y esto se vuelve pues un monstruo terrible. Claro. Entonces él señalaba, no le pongas atención, deja que pase, finalmente pasa, y en ocasiones subsecuentes irás notando que poco a poco ese problema que antes te generaba muchísimo tiempo, cada vez se va haciendo más corto, más corto, más corto. Entonces creo que es un primer paso para empezar a trabajar. No luches, simplemente observa y deja que vaya pasando. Otro punto que a mí se me ocurre, un tema que hoy está muy de moda, creo que se escucha mucho con el mindfulness y con todo esto, es el estar en el aquí y en el ahora. Mucho de este problema de ansiedad tiene que ver con estar mucho en el futuro, hasta por ahí se habla de exceso de futuro, ¿no? Entonces, si estoy en el futuro y me estoy imaginando una realidad caótica y que todo va a estar terrible, pues estoy dejando de ver y de vivir y de experimentar lo que está ocurriendo ahorita. Y probablemente eso que me imagino ni siquiera vaya a ocurrir. Entonces, considero que es sumamente importante buscar estrategias, que aquí es donde los profesionales pueden ayudar para dedicarle menos tiempo al futuro y vivir y estar más en el tiempo presente. Entonces creo yo que puede ser otra estrategia que nos ayude a ir poco a poco siendo más funcionales con este tema de la ansiedad. Y en este punto que yo estoy ahorita tocando, para darte la palabra ahorita a ti, yo también considero mucho el apoyo que se puede hacer con la homeopatía. La medicina homeopática es excelente para trabajar estas cuestiones mentales. Aquí el homeópata tiene que observar todo lo que le ocurre a la persona
para elegir el medicamento que sea similar o semejante y que a partir de ahí pueda ayudar a mejorar esta condición. Que más adelante me encantaría poder hablar un poquito más del tema de la homeopatía, espero que tengamos oportunidad, pero creo yo que estas cuestiones que ahorita señalo, Alejandro, son las que nos pudieran empezar a ayudar para mejorar en este sentido. Aquí, por ejemplo, en esta parte que comentas de estar en tiempo presente, a veces funciona mucho el verbalizar lo que estás haciendo. Estoy manejando, o sea, avisarme, recordarme lo que estoy haciendo. Estoy manejando, estoy comiendo, me estoy bañando. A veces va funcionando mucho esto. Otra cosa que a lo mejor también me ayuda mucho para estar en tiempo presente tiene que ver con mirar mis manos, o sea, mirar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si voy a abrir una puerta, miro mis manos, miro que estoy jalando y entonces eso me ayuda mucho para poder de alguna forma yo estar en el presente, ¿sí? Estar en el aquí y el ahora, no irme a otro lado. Entonces, eso también me va ayudando mucho. Otra cosa que puedo hacer para seguir en tiempo presente, a veces lo que yo les comento a las personas, todo el tiempo caminamos. Mientras estés caminando, a lo mejor cada vez que das un paso, empieza a generar un pensamiento constructivo. Si no sé cuáles son estos pensamientos constructivos, puedo hacer un listado de los pensamientos que tengo, los repetitivos, los pensamientos distorsionados, y a lo mejor puedo en otro listado irlos como cambiando a positivos. Y entonces cada vez que voy dando un paso, de alguna manera voy repitiendo, voy diciendo estos pensamientos. Esto me va ayudando también a centrarme al tiempo que voy construyendo una nueva forma de pensar. Y si construyo una nueva forma de pensar, empiezo a ir construyendo una nueva forma de hablar y, por supuesto, una nueva forma de actuar, de sentir, de vivir, etc. Esto puede ayudar mucho. Hay algo, carnal, que considero puede ayudar muchísimo, sobre todo para las cuestiones de ataque, de pánico, para las cuestiones ya también como más complejas o más difíciles. A lo mejor dentro de tu red de apoyo, que ya hemos señalado mucho esto, que es muy importante tener red de apoyo. Dentro de tu red de apoyo, a lo mejor hablar con alguien, con algún familiar, con algún amigo, con alguien de tu confianza y decir, oye, te puedo marcar, ¿no? En situaciones difíciles, en situaciones en donde puedo tener a lo mejor un ataque de pánico. Y entonces cuando la persona, al final de cuentas, puede agarrar su celular, puede picar, ¿no? Afortunadamente hoy ya no tenemos que teclear todos los números. Con que piquemos nada más el nombre de la persona es suficiente. La persona, como ya le avisamos, como ya le dijimos, inmediatamente va a ver nuestro teléfono, nos va a contestar y esa persona, el simple hecho de contestar, de saber que no estoy solo, también puede ir disminuyendo niveles y situaciones y sensaciones de ansiedad, de malestar terribles, y esa persona puede ayudarnos a respirar, a centrarnos. Aquí sugiero mucho también, de pronto, comentarios concisos, indicaciones concisas que puedan de alguna manera facilitar a la persona que está teniendo esta situación, pues bueno, que transite esta experiencia de una manera a lo mejor más rápida, acompañada, menos caótica y que pueda finalmente ayudar en este proceso. Entonces, yo pienso que esto puede ir ayudando mucho, carnal. Por supuesto, también siempre el acompañamiento. Hoy por hoy, ante los cambios tan complejos de la vida, siento que es importante el acompañamiento, aunque ustedes de pronto puedan decir, no lo necesito. Yo creo que sentirnos a veces acompañados y a veces hasta externar eso que no le puedo externar a nadie, decírselo a veces a otra persona, también nos va liberando, nos va ayudando. Entonces, el acompañamiento, por supuesto, la homeopatía, como bien comentaste, que pueden de alguna manera ayudar
de manera fantástica en este tipo de situaciones. ¿Sale? Si en algún momento aprendimos, ¿verdad?, a ser ansiosos y lo fuimos reforzando ocasión tras ocasión, también podemos aprender a ser seguros, a ser confiados, a no esperar lo peor. Y si nosotros lo reforzamos y nos apoyamos de este acompañamiento que ahorita dice mi carnal, pues definitivamente vamos a tener una mejor experiencia de vida y nos vamos a alejar un poquito de esto que conocemos como el trastorno de ansiedad. Alejandro, pues encantado, un gusto nuevamente de charlar contigo de este tema tan amplio y tan interesante. Así que un placer como siempre. Gracias, carnal, gracias. Igualmente para mí, la verdad es que me la pasé muy bien, y bueno, también para invitar a todas las personas a que nos sigan. A mí me encuentran como Alejandro Mazar, al podcast lo encuentran como Punto Medio. Nos pueden buscar en YouTube, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram. Carnal, ¿cómo te encuentran a ti? A mí me encuentran como Jorge Luis Martínez y el podcast también lo pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, ahí también estamos para que nos escuchen por todas partes y bueno, pues podamos estar en contacto siempre por aquí. Yo estoy como Jorge Martínez, creo que en Instagram estoy como Jorge Luis Homeópata y bueno, por ahí estamos también. Sí, entonces pues para que nos sintonicen, a veces en el carro es una buena oportunidad y una buena forma, ¿no? En lo que voy manejando, ¿qué hago? Así es. Pues pongo Punto Medio, ¿no? Claro, escuchamos Punto Medio y pues así todos seguimos aprendiendo. Es correcto. Carnal, pues muchas gracias también a toda la gente que nos ha dado like, que ha compartido, que ha estado ahí con nosotros, que nos ha puesto comentarios. Gracias y bueno, pues nos vemos en el episodio número 4. Cuídense mucho. Hasta la próxima.